anterior, se plantea ahora el problema de que si no de facto porque de facto es la sentencia, si al menos de jure, que habíamos dicho la discusión ayer, si al menos de jure haya certeza absoluta, no que cualquiera de nosotros, ni siquiera todos juntos, podamos alguna vez estar definitivamente seguros de algo. Eso es una cuestión, digamos, que afecta a la psique, a la mente humana, y no a en qué consiste el que haya cosas, no a en qué consiste que unos contenidos sean válidos o no lo sean, ¿no? No eso, no por tanto que de facto haya una sentencia absoluta, esto es un contrasentido porque absoluto y de facto sí, digamos, o sea, de facto remite justamente a una contingencia, ¿no? Algo que no ocurre, ¿no? No eso, pero sí que la haya, al menos de jure, en el sentido de que validez de suyo sí sea validez absoluta, validez de suyo sí sea validez absoluta, aunque eso sea simplemente la validez de la cosa misma, ¿no? Y no una validez que puede estar de facto reflejada en la mente de fulano, no me engano, incluso de la humanidad en su conjunto, en un momento dado a lo largo de toda su historia. Recordad que habíamos visto ya muchas veces antes, en realidad en este curso, incluso sin ponerles el nombre de cuestión juris y cuestión facti, o de jure de facto, ¿no? Que lo pusimos ayer, ¿no? Incluso sin ponerles el nombre, habíamos visto muchas veces la distinción, por ejemplo, aquello de decir, bueno, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, ¿no? Bueno, eso no es de jure, eso no es una verdad empírica, porque su demostración no se hace yendo por ahí triángulos rectángulos, ¿no? ¿De acuerdo? Ni haciendo ningún otro tipo de experimentación, ¿no? Si fuese una verdad empírica, entonces pues se podría, digamos, se correría el riesgo de que a lo mejor dentro de X años se demostrase que no es exactamente igual, sino un poquito mayor o un poquito menor, según la precisión de la medida que se hiciese fuese más exacta, y sin embargo no es así. El tipo de demostración que ese teorema tiene, como el tipo de demostración de la suma de los ángulos de un triángulo de 180 grados, es tal que no admite esa variación, ¿no? Bueno, entonces eso, efectivamente, eso es a priori. Es a priori, eso no es empírico y por tanto no es contingente, ¿no? Por tanto no es contingente, y por tanto sí es absolutamente cierto, que en un triángulo, en un plano euclídeo, se cumple eso de la suma de los ángulos, y lo mismo que un triángulo rectángulo, pues se cumple ese llamado teorema de Pitágoras, ¿no? Eso es, pero siempre que hemos dicho eso es así, siempre que hemos dicho que es así, es de que eso no es empírico, y por lo tanto que eso es absolutamente cierto, etc. Siempre que hemos dicho que es así, nos hemos referido a que es así en cuanto al hecho mismo de que valga, es decir, lo que ayer llamábamos de jure, es decir, no que sea absolutamente cierto en la mente de fulano, sutano o perengano, o incluso la humanidad en su conjunto, pues puede haberse equivocado incluso al hacer una demostración matemática, ¿de acuerdo? Puede haberse equivocado y puede luego encontrar, o sea, digamos, es más difícil que la humanidad en su conjunto que se equivoque fulano, sutano o perengano, es más difícil, considerablemente más difícil que nos ocurra que nos equivoquemos todos a la vez en el mismo sentido, ¿no? Es considerablemente más difícil, pero no imposible, ¿no? Y eso se mantiene, o sea, en ese sentido todo es contingente, claro, faltaría más, ¿no? Es contingente el que tú sepas o no sepas matemáticas, ¿no? ¿De acuerdo? Cuando hablábamos, y eso es la cuestión facti, ¿no? Eso es la cuestión facti. Pero, digamos, no nos referíamos a eso, sino, o sea, a lo largo de todo el curso no nos hemos estado refiriendo a eso, sino a la cuestión, incluso creo que apareció algo así como lo siguiente: una humanidad muy remota, protohistórica, ¿no? Pues cuando se quería hacer un triángulo rectángulo, se cogían 3 nudos, 4 nudos y 5 nudos. Se hacía un triángulo que tuviese esos lados, 3, 4 y 5, y entonces ya se sabía que era rectángulo, ¿no? Porque efectivamente 3 al cuadrado más 4 al cuadrado es igual a 5 al cuadrado, ¿no? La suma de 2 cuadrados es igual al tercer cuadrado, y por tanto sí que cumple el teorema de Pitágoras, ¿no? Y sin embargo, pues en esa humanidad protohistórica no había demostrado el teorema de Pitágoras, ¿no?
Pero, por lo tanto, eso lo sabía empíricamente, contingentemente, lo sabía por observación, ¿de acuerdo? No lo sabía por demostración matemática. Eso no disminuye para nada el hecho de que, aun suponiendo que la humanidad hubiera seguido siempre en ese estado, aun suponiendo que la humanidad hubiera seguido siempre en ese estado, de no conocer el tema de Pitágoras, pero sí haber visto muchas veces que 3, 4, 5 hace triángulo rectángulo, ¿no? Aun suponiendo que la humanidad hubiera seguido siempre en ese estado, eso no sería impedimento alguno para que de suyo el teorema de Pitágoras cuando se demuestra, que en este caso no se habría demostrado, efectivamente no se habría demostrado, sino que solamente se habría conocido por observaciones empíricas, ¿no? Pero cuando se demuestra el teorema de Pitágoras, se demuestra no por ninguna observación empírica, ¿no? Sino por un procedimiento puramente matemático, ¿no? Pues a eso es a lo que nos referimos cuando decimos que es a priori, ¿no? Cuando decimos que la matemática es a priori, no a que la conozcamos antes de nacer, ni se le ocurren algunos ¿no? ¿De acuerdo? Sino solamente, o sea, es decir, nos movemos, cuando decimos eso de a priori y empírico, nos movemos en un orden, digamos, en un orden lógico en el sentido actual, no en el sentido kantiano de la palabra, lógico en el sentido actual de la palabra, es decir, un orden de fundamentación o demostración, no en un orden de acceso psicológico, acceso mental a ello, ¿no? ¿De acuerdo? En ese orden de acceso mental, de cómo hemos llegado a enterarnos, etcétera, por favor, ahí es obvio que en ese sentido todo es empírico, pero es que además es una tautología decir que es empírico todo, ¿no? ¿De acuerdo? Es una tautología decir que es empírico, puesto que si estamos viendo cómo hemos llegado a enterarnos, pues eso es un asunto de nuestra vida, de nuestra experiencia que hemos ido teniendo, ¿no? ¿De acuerdo? Necesariamente eso es la experiencia, eso es empírico, ¿no? ¿De acuerdo? La cuestión es, digamos, no cómo llegamos a, sino que es de suyo, es decir, qué fundamento tiene de suyo, ¿no? ¿Qué fundamento tiene? Entonces, bueno, ahí sí que es donde entraba el problema, decíamos bueno, hay la cuestión juris y la cuestión facti, entonces, bueno, asumimos que en el terreno de la cuestión facti, o sea, en el terreno en lo que hemos llamado de facto, asumimos que ahí, pues claro que es evidente que no hay certeza absoluta, ¿no? Claro que es evidente que no hay certeza absoluta, absoluto con de facto son incompatibles, ¿no? Absoluto con de facto son incompatibles, lo de facto, lo de cuestión facti, siempre alude a una historia, por tanto algo contingente, es claro que de facto no hay certezas absolutas, pero decíamos, incluso al decir esto, estamos suponiendo un concepto de certeza absoluta. Estamos suponiendo que siempre cualquier yo, individual o colectivo, puede equivocarse, pero para que yo pueda equivocarme, es preciso que, por así decir, de suyo, o en la cosa misma, o en el orden de su propia demostración, ¿no? La cosa sea de un modo o de otro y sea absolutamente tal como es, ¿no? Si no, ni siquiera tendría sentido lo de decir yo puedo equivocarme, ¿no? Porque equivocarse, a fin de cuentas, quiere decir ni más ni menos que no dar con eso que de suyo es válido, ¿no? No dar con eso de suyo. Por lo tanto, sí que hay que admitir que de suyo sí que hay que admitirlo. Por eso este es el argumento idealista, ¿de acuerdo? Estábamos poniendo ayer. Sí que hay que admitir que de suyo hay certezas absolutas, ¿no? Que de suyo hay certezas absolutas, aunque prácticamente no la tengamos nunca, ni yo, ni tú, ni él, ni todos juntos, ¿no? ¿De acuerdo? Pero que de suyo hay certeza absoluta. En otras palabras, que cosa, ente, equivale precisamente a resolución. Equivale precisamente a resolución. Cosa, ente, equivale precisamente a resolución. Que hay cosa no quiere decir ni más ni menos que de suyo es o es así o es asá, y es o precisamente así o precisamente asá, no es difuso. ¿De acuerdo? No es difuso. La difusión es la cuestión fácil. Es el carácter difuso, la difuminación es la cuestión fácil. Yo siempre tengo alguna duda, y aunque sea un yo colectivo, pues lo mismo, ¿no? ¿De acuerdo? Bien. Entonces, hemos visto ya ayer cómo esto de alguna manera sí que aparecía reñido con
sí que aparecía reñido con el desarrollo kantiano que habíamos estado siguiendo a lo largo de la etapa anterior del curso. Sí que había aparecido reñido en el sentido de que el análisis kantiano, y precisamente acabamos de recordarlo, acabamos de insistir en ello, el análisis kantiano no es un análisis del acto psíquico del conocimiento o del acto psíquico de la decisión, sino que es un análisis de la validez misma, por lo tanto, de eso que se llama ahora la cuestión juris, no la cuestión facti, ¿no? La cuestión juris, no la cuestión facti. Y sin embargo, el análisis kantiano se desarrolla de tal manera que en efecto el contenido siempre es contingente. Siempre es contingente. Y siempre es contingente, pero es contingente por, fijaros bien, es contingente no por límite. O sea, el análisis se desarrolla de tal manera que el contenido siempre es contingente no por limitaciones de mi capacidad de conocer. Sí, no por limitaciones de mi capacidad de conocer, sino porque el análisis mismo, en que consiste la validez, nos descubre que lo único, nos descubre que lo válido siempre es tal que se lo podría pensar que se lo podría pensar de otra manera. Y si siempre es tal que se lo podría pensar de otra manera, eso quiere decir que, incluso con independencia de las limitaciones de este cognoscente, o aquel cognoscente, o del otro cognoscente, ¿no? Siempre será dual. Siempre será dual. Porque de suyo es tal que se lo podría, siempre de suyo es tal que se lo podría pensar de otra manera, ¿no? Por lo tanto, nunca habrá certeza absoluta, porque esa certeza absoluta lo sería, pues, digamos, para ningún cognoscente posible, puesto que hemos visto que en efecto a la noción misma de conocimiento le es inherente que el contenido sea contingente y por tanto dudable. Eso es inherente no a mi conocimiento o al conocimiento de aquel o al conocimiento del otro, sino a la noción misma de validez conocimiento, ¿no? A la noción misma de validez conocimiento, ¿no? Entonces sí, hay dos definiciones. ¿Qué pasa entonces cuando los dudos, o sea, cuando yo creo que puedo estar equivocado? Si el objeto mismo bueno, sí, cuando crees que puedes estar equivocado, naturalmente crees que puedes estar equivocado, pero tampoco estás seguro de que estés equivocado, porque si estuvieses seguro de que estás equivocado, entonces no estarías equivocado ya, ¿no? ¿Está claro? Sí, ¿verdad? Es decir, es imposible estar seguro de estar equivocado, ¿no? Bueno, a ver, a no ser que lo que pase sea que estás seguro de que estás equivocado, pero no sabes en qué sentido, pero tampoco, en ese caso tampoco estás equivocado, porque lo único que pasa es que en ese caso queda en suspenso el juicio, ¿no? Y un juicio que queda en suspenso, pues tampoco es un error, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Me explico? ¿Estoy equivocado creyendo que puedo estar equivocado? A ver, creyendo que puedes estar equivocado, estás en lo cierto, Lo único que pasa es que eso formulado simplemente así es una vaguedad, porque siempre podemos estar equivocados, ¿no? ¿De acuerdo? Lo que pasa es que puedes tener especiales dudas sobre cierta constelación que has hecho, ¿no? Más dudas, puedes en un momento dado tener más dudas de algo de las que tendrías incluso normalmente. O sea, si en este momento pues se constituye de repente delante de tus ojos un elefante, ¿no? Pues pasarás a tener algunas dudas más de que estés en tu sano juicio, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Me explico, no? Algunas dudas más, ¿no? ¿Entendido? Pero es simplemente una cuestión de margen, digamos, de tanto por ciento de probabilidad, ¿no? ¿De acuerdo? Lo que estaba diciendo es que es imposible la reducción a cero de la posibilidad de error, ¿no? En el contenido, ¿no? ¿Está claro? Que es imposible la reducción a cero de la posibilidad de error. El pensar, como tú dices, puedo estar equivocado, eso es totalmente cierto, Lo único que pasa es que eso no es conocimiento, sino, por así decir, metaconocimiento, o sea, conocimiento acerca del conocimiento. ¿Me explico? ¿No? ¿Está claro? Eso forma parte de lo que llamaríamos la forma. O sea, cuando decimos eso, siguiendo a Kant, estamos hablando precisamente digamos, de qué pasa con el conocimiento en general. Estamos hablando de lo que kantianamente es la forma del conocimiento, ¿no? No estamos conociendo, sino que estamos hablando del conocimiento. ¿Entendido? Entonces, sí, la otra. Sí, porque no habíamos dicho en el análisis kantiano que la lente en sí siempre tiene una resolución y solo una, porque aquello de o es barco, o es nube, o es caballo,
Perfecto. ¿no? Habéis oído, ¿no? Ay, perdón. No sé si ha oído todo el mundo. Que habíamos visto, lo repito yo mejor. Sí, ¿no? no. Mejor. Sí. Que habíamos visto en el análisis kantiano que la cosa en sí, el ente, siempre tenía una resolución, una y solo una, o era barco, era nube o era caballo, aunque nosotros la definición no la tuviéramos, no fuéramos capaces de unir esos puntos para tener la resolución. Entonces, por eso ahora yo digo... Aquello del barco o la nube, sí, ¿no? Sí. De acuerdo, sí, y que precisamente habíamos dicho que es inherente. Sí. Bueno, aquello del barco o la nube, hay dos cosas que tengo que decir, ¿sí? Una que es incidental, si queréis, pero que aprovecho para decir un previo a lo que es naturalmente la respuesta a la pregunta, ¿no? Un previo que es incidental, pero que aprovecho la ocasión para meterlo, ¿no? Simplemente recomendación terminológica, la expresión cosa en sí, la expresión cosa en sí, es también una expresión técnica kantiana a la que no hemos llegado porque de momento no había prisa en llegar, ¿no? ¿De acuerdo? Es también una expresión técnica kantiana, por eso está bien dicho eso que se ha dicho porque efectivamente responde al significado normal y corriente de la expresión cosa en sí. O sea, ella ha dicho la cosa en sí o es barco o es nube, ¿no? Independientemente de que yo tenga dudas de si siga manteniendo siempre ciertas dudas sobre si es barco o es nube, ¿no? Está bien dicho. Lo único que pasa es que ante un interlocutor que no perteneciese a este conjunto que no quise seguir esta clase podría dar lugar a malentendidos, porque hay un término técnico kantiano, cosa en sí, que solamente se emplea en usos negativos, porque cuando Kant quiere expresar esto de que hay siempre eso que hemos llamado la forma, de que hay siempre unas condiciones de la posibilidad, ¿no? Cuando quiere expresar esto de que hay tanto en lo cognitivo como en lo práctico, ¿no? Unas condiciones de la posibilidad, por ejemplo una forma, en qué consiste la validez, ¿de acuerdo? Y que o sea, en otras palabras, es que la cosa lo es por su pertenencia a un determinado ámbito de validez, sea el conocimiento, sea la decisión, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, la cosa lo es porque cumple unas reglas, porque cumple unas condiciones, ¿de acuerdo? Aquello de que hay unas reglas, hay unas condiciones, y por eso pues puedo en cualquier momento tener que despertarme del sueño o caer de la higuera, ¿no? ¿De acuerdo? Hay unas reglas, hay unas condiciones de qué casa con qué y qué no casa con qué no, y por eso puede haber algún momento en que todo lo que psíquicamente he tenido como experiencia el uno detrás del otro, sin embargo no lo pueda aceptar todo, porque no casa el uno con lo otro, ¿no? O sea, de esto hemos hablado insistentemente, ¿no? Eso quiere decir entonces que la cosa siempre lo es, la cosa, el contenido, siempre lo es por cuanto cumple con una forma, ¿no? Esto a veces Kant lo expresa diciendo, no se trata de cosas en sí, es decir, no hay cosa al margen de en qué consiste la condición de cosa, en qué consiste la condición de válido, ¿no? ¿De acuerdo? Esto no es una respuesta a la pregunta todavía, es un previo. ¿Está claro? O sea, es un previo a propósito de la terminología. ¿Me explico? Es decir que cuidado con la expresión cosa en sí, cuidado con la expresión cosa en sí, porque esta expresión es una expresión que Kant emplea y que ha dado mucha guerra, y que cuidado, Kant la emplea solamente en términos negativos. Es decir, solamente para decir de qué no se trata, qué es lo que no es cuestión, qué es lo que no es cuestión. Siempre que hablamos de cosa, siempre que hablamos de válido, hablamos de válido en el sentido de perteneciente a un ámbito determinado de validez, o sea, que cumple con unas condiciones de la posibilidad, que cumple con una forma, ¿no? ¿De acuerdo? Sea la del conocimiento, sea en otro caso la de la decisión, sea por lo tanto validez cognoscitiva, sea validez efectiva o validez práctica. Y esto Kant formula diciendo no es simplemente en sí, sino que es, digamos, por su pertenencia a un espacio, a un ámbito, que es el ámbito que llamamos validez, ¿no?
acuerdo? Que es el ámbito que llamamos ámbito. En otras palabras, todo ente, ya que se ha empleado la palabra ente, todo ente lo es porque hay un en que consiste ser, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Vale? Todo ente lo es porque hay un en que consiste ser. Ente es lo que es, ¿no? Ente es la palabra bárbara, ¿no? Pero palabra que se introdujo a la fuerza en latín, ¿no? Para hacer con respecto a ser el mismo papel que durmiente con respecto a dormir, ¿no? Bueno, pues del mismo modo que solo hay durmientes, cuidado, solo hay durmientes, porque hay un en qué consiste dormir, ¿no? ¿De acuerdo? Porque hay una forma del dormir, una forma del dormir, ¿está claro? Un en qué consiste en general dormir, ¿no? O sea, del mismo modo que solo hay durmientes, solo hay durmientes porque hay un en qué consiste dormir y por lo tanto el tener o no tener la condición de durmiente por parte de algo, o de alguien, presupone un esté determinado en qué consiste dormir, ¿no? ¿De acuerdo? Solamente hay amantes, porque hay un en qué consiste amar, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, pues de ese mismo modo solo hay entes porque hay un en qué consiste ser. Y esto es lo que hemos llamado la forma, ¿no? En qué consiste, o lo a priori, o las condiciones de la posibilidad. Simplemente la posibilidad, las condiciones quiere decir los elementos integrantes de ello, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Está claro? Por lo tanto, cosa, ente, siempre se dice sobre el supuesto de un en qué consiste ser. ¿De acuerdo? Cosa siempre se dice sobre un supuesto de, digamos, sobre el supuesto de un en qué consiste la cosidad, digamos, ¿no? Lo que comúnmente llamado el ser, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Está claro? Bueno, esto Kant lo dice muchas veces diciendo en ningún caso se trata de cosas en sí. Es decir, no hay cosa sin un en qué consiste en general el carácter de la condición de cosa. No hay ente sin un en qué consiste ser. Y ese en qué consiste ser, entonces llamado la forma, la forma. Por eso hay incluso en Kant, como hemos visto, más de un posible en qué consiste ser, porque hay por un lado la cuestión conocimiento, validez cognoscitiva, por otro lado la cuestión decisión, validez práctica, ¿no? Bueno, entonces esto era simplemente una advertencia, no era todavía la respuesta a la pregunta formulado. Esto era solamente una advertencia en el sentido de no utilizar de esa manera el concepto cosa en sí, porque el concepto cosa en sí es una locución, una expresión que Kant emplea cuando quiere formular de manera general eso de que cosa siempre lo es sobre la base de un en qué consiste ser cosa, ente siempre lo es sobre la base de un en qué consiste ser, y emplea entonces lo de cosa en sí de manera negativa, es decir, no se trata de cosa en sí, sino que cosa siempre es sobre la base de unas condiciones de la posibilidad de una cosa en general, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, cosa en sí es un término que tan solo emplea de manera negativa. Lo que le llama un concepto límite, es decir, un concepto límite quiere decir algo a lo cual solo cabe referirse para decir de qué no se trata, ¿no? Que ni siquiera es decir que no lo hay o que no existe, ¿de acuerdo? Porque decir que no lo hay o que no existe ya es hablar de ello, ¿de acuerdo? Es decir, de eso no se trata, ¿no? La cuestión cosa, la cuestión ente, solo se puede plantear sobre la base de un en qué consiste ser, ¿no? Tanto dentro de una forma, ¿no? Bien, esto era solo referente a la cuestión terminológica y solo para aprovechar la ocasión para evitar un posible malentendido que pueda producirse, ¿de acuerdo? En Kant, la expresión cosa en sí, a no ser que haya salido que surja por casualidad, pero sí es exactamente eso que en alemán se dice Ding an sich, o sea, bueno, eso es un término técnico, es expresión entera, cosa en sí, ¿no? Es un término técnico que tiene este uso puramente negativo, es decir, que no se trata de eso, porque el hablar de cosa presupone siempre, el hablar de ente presupone siempre un determinado en qué consiste ser, ¿no? ¿De acuerdo? Que, digamos, pues es que no la forma. No la forma. Bien, por lo a priori, ¿no? Bueno, entonces,
Entonces, ahora paso, esto era solamente y ahora paso en cambio a responder a la pregunta tal como yo la entendí, o sea, en su significado, independientemente de que se emplease o no la expresión la cosa en sí, pero evidentemente se empleaba la expresión la cosa en sí, no en el sentido técnico kantiano, sino en el sentido vulgar y corriente y ordinario, de ente, ¿no? Ente, ¿no? O sea, válido. Bueno, pues sí, efectivamente, ahí la expresión, la pregunta, efectivamente, acierta en un punto que justamente revela, la contradicción que el idealista percibe en Kant. ¿De acuerdo? Justamente revela la contradicción que el idealista percibe en Kant. Porque por una parte es verdad, que Kant admite que validez quiere decir univocidad. ¿De acuerdo? Univocidad que quiere decir que si es barco no es nube y si es nube no es barco. Por una parte Kant admite que validez quiere decir univocidad. ¿De acuerdo? Que por lo tanto, que en definitiva solamente es si está definido qué es, que de suyo solamente es si está definido qué es, ¿de acuerdo? O sea, por una parte admite que validez quiere decir univocidad, pero al mismo tiempo también establece, también hace un análisis de esa validez, del cual resulta que esa univocidad no podría, por principio, jamás realizarse para cognoscente alguno, ¿no? ¿De acuerdo? Para cognoscente alguno. No podría jamás realizarse para cognoscente alguno. No ya, por tanto, por limitaciones de mi conocimiento, sino porque es que no puede ser, de acuerdo con la naturaleza de la cosa misma, que alguna vez esa exigencia de resolución, ese postulado de univocidad, digamos, se cumpla. ¿De acuerdo? ¿Entendido? O sea, en otras palabras, vamos a decirlo de otra manera, del mismo modo que hay ese concepto límite, o sea, de uso meramente negativo, ese concepto de uso meramente negativo de cosa en sí, que me he mencionado hace un momento, es decir, de cosa al margen de las condiciones de la posibilidad de una validez, del mismo modo que hay ese concepto de uso puramente negativo, de cosa en sí, digamos algo así de ente sin que haya que presuponer un en qué consiste ser, que eso sería lo que significaría cosa en sí, ¿no? Ente sin que haya que presuponer un en qué consiste ser, ¿de acuerdo? O sea, digamos sin forma, claro, o sea, del mismo modo que no hay eso, o sea, la otra cara, del mismo modo que hay ese concepto límite, concepto de uso puramente negativo, de cosa en sí, pues hay también el concepto puramente negativo, acaba de seguir de lo anterior, hay también el concepto puramente negativo de un hipotético cognoscente absoluto, de un hipotético cognoscente absoluto, se emplea para decir, bueno, el conocimiento del que estamos hablando, cognoscente absoluto quiere decir efectivamente cognoscente en el cual la resolución total fuese nada, ¿no? Hay la noción de un cognoscente absoluto, que también solamente está para decir, no, es que el conocimiento del que estamos hablando, es eso de lo que estamos hablando como conocimiento, pone de manifiesto en el análisis que hacemos de él, que no puede ser nunca. Que esa exigencia de resolución es una exigencia de resolución que no puede estar jamás cumplida, para ningún cognoscente en el que quepa positivamente pensar, porque en ese cognoscente absoluto solamente se piensa para decir que no se trata de eso. Es un concepto como el de cosa en sí, que solamente hay para poder decir que de eso es de lo que no se trata. Por lo tanto, estamos efectivamente ante bien apuntado, ante una exigencia de univocidad, ante una exigencia de resolución y a la vez ante la demostración de la imposibilidad del cumplimiento definitivo y último de esa exigencia.
O sea, estamos ante una especie de permanencia ilimitada, infinita, en esa situación de que sé que o ha de ser barco o ha de ser nube, y que si es nube no es barco, y si es barco no es nube, pero nunca sé definitivamente que es barco o que es nube. ¿De acuerdo? Por tanto, sí, por eso el idealista percibe esto como una contradicción. ¿De acuerdo? Percibe esto como una contradicción, porque la imposibilidad de la resolución última y definitiva es una imposibilidad inherente. No es simplemente una limitación tal que estemos pensando en positivo como podemos decir que no la tuviese, ¿no? Es inherente, ¿no? Inherente a la cosa misma, pero que es inherente a la validez misma. Entonces hay una contradicción de cierta manera, bueno, parece que hay una contradicción en la validez. Sí. Pero sería lo mismo que decir que la cosa misma en sí nunca termina de ser barco ni termina de ser nube. A ver, seguimos ahondando en la contradicción. El idealista, ahora estamos hablando desde un Fichte o algo así, es decir, de momento hemos dejado, no hemos dejado atrás, pero de momento nos hemos separado un poco de Kant, ¿no? Entonces, como ve a Kant el idealista, efectivamente, usted, señor Kant, me está diciendo que no, que al concepto de cosa le es inherente la resolución, pero al mismo tiempo está estableciendo que esa resolución no se podría lograr nunca, que por tanto la cosa permanece en una situación de duda para cualquier cognoscente que podamos positivamente admitir, ¿no? Con lo cual, la respuesta a la pregunta que has formulado es tanto sí como no, y por eso hay una especie de contradicción, ¿no? ¿Me explico? Por eso hay una especie de contradicción. Así es como lo ve el idealista, o sea, esa es la crítica. Curiosamente, a ver, fijaos bien, curiosamente para los conceptos, digamos, de manualillo barato, que hay a veces por ahí, en que idealista se contrapone, ¿verdad?, a veces a realista, ¿verdad que sí? ¿O no? No, si no, me alegro, ¿no? Pero es que estoy acostumbrado a encontrarme con semejante desgracia, ¿no? Vamos a ver, si no es así, si la hemos superado, pues muy bien, brindemos por ello, ¿no? Pero vamos a ver, o sea, es frecuente que idealista se contraponga a realista, y que además, efectivamente, al que se le atribuye la condición de realista, sea a aquel que digamos que efectivamente exige que haya cosas, ¿no? Exige que haya cosas, es decir, que haya algo así como un referente del conocimiento, ¿no? Que el conocimiento cumple o no cumple, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, que por tanto que haya o no haya verdad en el sentido de un de suyo, ¿no? De cómo ello es de suyo independientemente de cómo yo lo piense, ¿no? Cómo ello es de suyo independientemente de cómo yo lo piense. O sea, cómo es no, para emplear un término medieval, que un poco es de donde procede esto, cómo es no in intellectus sino in re, es decir, no en el pensamiento sino en la cosa, ¿no? Lo cual en definitiva no quiere decir nada más y nada menos que eso de la resolución que he dicho hace un momento, ¿no? ¿De acuerdo? Eso de la resolución que he dicho hace un momento, independientemente de que yo siga siempre en la duda de si es barco o es nube, de suyo tiene que haber resolución. Por la cosa no se entiende nada más que el punto en el que habría resolución, ¿no? Punto que quizá no alcanzamos nunca, pero que es un referente, ¿no? Bueno, pues curiosamente, aunque se suele contraponer idealista a realista, sin embargo, lo que la crítica idealista esgrime frente a Kant es precisamente el principio cosa, el principio realista, ¿de acuerdo? Puesto que le exige a Kant, sea usted consecuente con el que tenga en efecto que haber resolución, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, la crítica a Kant es, bueno, efectivamente usted no puede negar el principio cosa, no puede negar el principio cosa, por lo tanto el principio resolución, pero al mismo tiempo describe el conocimiento de tal manera que nunca habría resolución, no por defecto de uno u otro cognoscente, sino que nunca lo habría para cognoscente alguno positivamente pensable, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, curiosamente, insisto, el idealismo, y además esto Fichte lo dice alguna vez,
lo dice así, con estas palabras. Es decir, no, esto que estoy haciendo yo frente a Kant es precisamente realismo, ¿no? Aunque es verdad que se llama idealista en algunos momentos, y Hegel sobre todo, bueno, ya hablaremos de ello, ¿no? Pero el principio que escriben frente a Kant es precisamente el principio cosa, el principio res, por lo tanto, ¿no? El principio res, o sea, antes he dicho in intellectu y in re, bueno, ahora no es frecuente que los estudiantes de filosofía sepan latín, pero ya se sabe que eso es en el pensamiento y en la cosa, ¿no? Bueno, entonces, lo de in re, lo de la cosa, quiere decir de suyo, eso que llamaban antes de suyo, y eso quiere decir la resolución, ¿no? Bueno, pues justamente ese es el principio que el idealismo esgrime frente a Kant, ¿de acuerdo? El principio de la exigencia de resolución. Por tanto, el principio realista, el principio cosa, el principio in re, el principio de suyo, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Verdad? Que en efecto es verdad que es imposible pensar eso sin pensar sin pensar un conocimiento en el que se produciría esa resolución, aunque ese conocimiento no sea nunca ni el tuyo, ni el mío, ni el de este otro, ni siquiera el de la humanidad en su conjunto, en el sentido de que también la humanidad en su conjunto es un conjunto finito de individuos, ¿no? Individuos contingentes, ¿no? ¿De acuerdo? Pero en todo caso sí que hay un de jure, como decíamos ayer, un de jure, sí que hay un concepto de validez, en el cual sí tiene que estar incluida la posibilidad de una resolución última y definitiva, la posibilidad, por lo tanto, de una resolución en último término no dudable, la posibilidad de un despejamiento de la vida, ¿no? La posibilidad de un despejamiento de la vida, ¿no? Cosa que no puede ocurrir en la concepción kantiana, pues es decir, no puede ocurrir en la concepción kantiana, y ahora volvemos al punto en el que estábamos con esto, no puede ocurrir en la concepción kantiana por lo que se refiere a contenido alguno. Es decir, en la concepción kantiana lo único que es absolutamente seguro es eso que hemos llamado la forma, ¿no? ¿De acuerdo? Es decir, no ente, para utilizar la terminología que respondiendo a preguntas que hemos introducido hace un momento, no ente alguno, sino el en qué consiste ser. Y eso sí es seguro para todos los entes posibles, porque lo que no lo cumpla simplemente no tendrá la condición de ente. No será reconocido como cosa, no será reconocido como válido, ¿no? Simplemente por eso. Por lo tanto, es válido, eso sí es seguro, pero seguro únicamente en qué sentido, que es una especie de, digamos, condición previa del reconocimiento de validez, ¿no? Claro, lo que no cumpla esa condición no será válido, es aquello de ¿por qué despertamos un sueño? Porque no puede ser todo seguido, ¿no? Porque hay ciertas condiciones que juntándolo uno con lo otro no se cumplen, ¿no? No se cumplen. Bien, entonces solamente la forma, eso que llamamos la forma, es seguro para Kant, ¿no? Entonces solo ahí hay discernimiento, el conocimiento y en el contenido, perdón, en el contenido no hay, decíamos, nunca un efectivo discernimiento, siempre queda, o sea, siempre tiene que quedar, pero no solamente que no lo haya en el sentido de que no lo haya en algún momento determinado del tiempo, que eso también lo reconocería un idealista, ¿no? Bueno, sino en el sentido de que simplemente no es posible pensar en positivo con cognoscente alguno, ¿no? Cognoscente alguno, ni por supuesto tampoco actuante alguno, porque lo mismo vale para lo práctico, ¿no? También las máximas son contingentes, ¿de acuerdo? También las máximas son contingentes. No es posible pensar en positivo conocimiento alguno ni actuación alguna en la cual se superase ese margen de indefinición, ¿no? Se superase ese margen. Bueno, sin embargo, sí. Es una pregunta, porque Kant era, o sea, como los empiristas, que no creía en el principio de causalidad por el cual aquella cosa tenía que caer ahí donde cae por las causas que han contribuido a ello. No es exactamente, sí, no es exactamente eso tampoco lo que piensa un empirista, por ejemplo, lo que piensa Hume, cuidado, vamos a ver, lo que sabemos que causalidad es una categoría, ¿no? Y que por lo tanto la explicación de que funciona un principio de causalidad pues es distinta en Kant que por ejemplo en Hume, ¿no? Pero los dos tienen una cosa absolutamente en común, los dos tienen una cosa absolutamente en común y eso será importante que no lo olvidemos, Bueno, he dicho Hume porque supongo que os suena de algo, ¿no? Que no es la primera vez que vais a hablar de Newton, que está fuera del programa de la asignatura, ¿no? Y no me quiero meter en camisas de 11 varas, digamos, ¿no? Pero en todo caso hay una cosa que es completamente común, ¿no?
que es que lo único absolutamente cierto es la causalidad misma, no ninguna relación causal determinada. Eso lo dijimos aquí cuando hablamos de la categoría causalidad, ¿no? Es decir, lo único que es absolutamente cierto es el que los fenómenos, o sea, lo que ocurre, los entes, las cosas, no cosas en sí, las cosas, ¿de acuerdo? Los fenómenos, los entes, las cosas, pues tienen que estar encadenados unos con otros según relaciones en relaciones del tipo si A, entonces B, ¿no? ¿De acuerdo? Pero en cambio lo que no es seguro ni definitivo es nunca una determinada de esas relaciones. O sea que todo determinado si A, entonces B es revisable empíricamente, ¿no? ¿De acuerdo? Todo determinado si A, entonces B es revisable empíricamente. O sea, nunca se percibe, por así decir, de manera necesaria una conexión entre cierto A y cierto B. ¿De acuerdo? No, nunca se percibe de manera necesaria una conexión de cierto A y cierto B. Siempre es revisable, siempre es revisable. Lo que pasa es que la revisión siempre consistirá en decir, no, pues A no es la única causa posible de B porque hemos constatado de nuevas que B también puede ser producido por la combinación de C, D y F. Total conocimiento absoluto. Evidentemente un conocimiento absoluto, sí, precisamente por eso hemos dicho que conocimiento absoluto es tiene el mismo estatuto en Kant que cosa en sí, es decir, es un concepto límite, es decir, aquello de lo que no se está tratando. ¿De acuerdo? ¿Está claro? Es decir, que vamos a ver, la descripción de qué es y qué no es causalidad es la misma en Kant que en Hume, evidentemente, es decir, o sea, lo que pasa es que a partir de ahí se derivan argumentaciones diferentes, es decir, que tanto uno como el otro, tanto Kant como Hume, dicen, no, es que nunca percibimos necesariamente que de un H siga un B. Solamente, eso es empírico siempre. Que de un H siga un B, eso es siempre empírico, ¿no? Entonces, o sea, tanto Kant como Hume, es que no percibimos que necesariamente que de un H siga un B. Y tanto Kant como Hume también, eso también Hume dice, y sin embargo, pues siempre buscamos relaciones de causalidad. Es decir, que incluso si, por ejemplo, y no tenemos más remedio que buscar relaciones de causalidad. Es decir, que si, por ejemplo, A resultase empíricamente fallido como causa de B, tendríamos que buscar otra causa, pero siempre buscaríamos alguna. Esto es tanto lo que dice Hume como lo que dice Kant. Lo que pasa es que la explicación de por qué ocurre eso es distinta luego en Kant que en Hume, ¿no? Pero entiendes, esa contingencia que nunca podemos establecer, o sea, que el ente es tal, sino que sí que puede ser otro. Eso es una cosa, pasa a ser psicológico, no pasa, o sea que, a ver. Eso que decíamos ahora que lo están rebatiendo los idealistas, de que lo que se nos presenta puede ser aquello o aquello otro. Sí, a ver, sí, vamos a ver. Ahora, no pasa a ser psicológico. Porque si supiéramos las causas, realmente un conocimiento absoluto sí podría determinar que esto es aquello y no puede ser nada más que aquello que... Efectivamente, si supiésemos las causas, es decir, si hubiese efectivamente una causalidad expresable en términos de contenido de manera necesaria. Pero esto no puede ser, es decir, repito, sabemos a priori que está todo vinculado lo uno con lo otro según relaciones del tipo si A entonces B, ¿no? Pero solo empíricamente y por tanto solo contingentemente sabemos cuál es el A para un B o cuál es el B para un A, ¿no? ¿De acuerdo? Por lo tanto, nunca podemos con certeza deducir que eso que es así tiene que ser así, porque las relaciones, si conociésemos un tinglado de relaciones causales que fuese absolutamente cierto, entonces sí podríamos, pero es que eso es justamente lo que se acaba de decir que no hay y que no puede haber ni para Hume ni para Kant, que es a priori el principio de causalidad mismo, como exigencia de que haya en general relaciones causales, pero no es a priori el qué relaciones causales hay. ¿Está claro? Y por lo tanto, efectivamente, siempre mantendremos la duda. No es a priori el qué relaciones hay. Por lo tanto, es absolutamente cierto que todo tiene que estar en relaciones causales, ¿no? Que tiene que haber en general la relación causal. Pero es meramente empírico y meramente contingente el qué relaciones causales en particular. ¿Cuál es el A para un B y cuál es el B para un A?
Y por tanto, efectivamente, seguimos en lo mismo. Sigue ese sistema que tú parece que propugnabas para convertir en absolutamente cierto un B, por la vía de su deducción causal, pues tampoco vale, porque las relaciones causales concretas también son empíricas, ¿no? También son contingentes, ¿no? ¿De acuerdo? También son contingentes. Bien, bueno, entonces, vamos a ver. Entonces, no, la situación es, bueno, es de esa contradicción, es decir, sí que es verdad, como se ha recordado por aquí, que en cada mismo se identifica, en un momento dado se identifica, o se reconoce la identificación de ser con resolución, se reconoce la identificación de ser con resolución, pero al mismo tiempo se examina el ser, o sea, la forma, de tal manera que los contenidos que entren en esa forma, o sea, los entes que lo sean de acuerdo con ese ser, nunca podrán tener esa resolución. Nunca podrán tener esa resolución, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, y entonces ahí pues, se entiende dónde entra la crítica idealista. Es decir, la crítica idealista, por lo tanto, se hace en nombre del principio cosa, en nombre del principio res, puesto que efectivamente la dimensión que tenemos por cosa en contraposición al pensamiento, justamente el punto en el que estarían resueltas las dudas del pensamiento, ¿no? ¿De acuerdo? Justamente el punto en el que estarían resueltas las dudas del pensamiento, ¿no? Por lo tanto, puesto que la crítica se hace en nombre del principio resolución, se hace efectivamente en nombre del principio cosa, y por lo tanto, en ese sentido vulgar y corriente de las palabras idealismo y realismo, el idealismo que estamos hablando de Fichte, Schelling y Hegel es el realismo, precisamente, ¿entendido? Es el realismo frente a Kant, puesto que lo que exige es que en verdad haya cosa, ¿no? ¿De acuerdo? Lo que exige es que en verdad haya cosa, es decir, que haya contenidos dotados de resolución, ¿no? Que haya contenidos dotados de resolución, o dotables de resolución. No digo ya que en algún momento dado se dé esa resolución, ¿no? Pero de tal manera que la resolución no esté excluida por el concepto mismo de lo que es en general un contenido, ¿no? De tal forma que la resolución no esté excluida, sí. Dices que ser significa resolución y que no puede darse esta resolución. ¿Qué pasa con Por eso hay una contradicción. Porque ahí está donde... Ahora estoy hablando desde el idealismo. Para exponer la historia de la filosofía uno tiene que trasladarse, tiene que metamorfosearse, ¿no? ¿De acuerdo? A lo mejor no es eso lo que me va mejor a mí, ¿no? ¿Entendido? Pero yo no estoy hablando de mí, o sea, yo no estoy en el programa, ¿de acuerdo? Yo no estoy en el programa, O sea, me estoy poniendo en el punto de vista en el que me estoy poniendo, o sea, por eso hay una contradicción, Supongo que Kant diría algo sobre esto, ¿no? Pues no lo pasa por alto, pero no lo pasa por alto, pero es verdad que Kant tiene sus torturas, sus autotorturas al respecto. Habría que examinar en detalle las autocorrecciones y los fracasos de las autocorrecciones que Kant realiza en razón de ese problema. Habría que examinarlo en detalle. Pero bueno, en cualquier caso, si a lo que te refieres es así frente a la crítica idealista, Kant responde de alguna manera, hombre, eso es por razones cronológicas un poco difícil, evidentemente, porque, cuando esas críticas empiezan a verse que son, cuando empiezan a ser, cuando van más allá de ser un cierto malestar de señores que sin embargo lo que han hecho ha sido leer a Kant, precisamente, ¿no? Y que experimentan, cuando pasa de ser eso a verse un poco qué es lo que hay concretamente, ¿no? Pues Kant ya como mínimo está cagado, si no enterrado, está claro, o está próximo a cagar, ¿no? Próximo a cagar, por lo tanto no es fácil que pueda contestar, ¿no? Pero evidentemente Kant era muy listo, ¿no? Evidentemente Kant era muy listo y entonces este problema no se le ha escapado, no se le ha escapado y bueno, lo único que pasa es que digamos, también es verdad que era muy listo pero también muy honesto, ¿no? Y por lo tanto lo que no busca es soluciones digamos, que simplemente tapen el parche, ¿no? Se pongan el parche o tapen el agujero, ¿no? Sino que o hay solución o no la hay, ¿no? Y si no la hay, pues veremos qué pasa, pero por de pronto hay que reconocer que no la hay, ¿no? Y entonces en un momento dado, pues se pone a hacer determinadas correcciones,
pero esas correcciones no las termina porque tampoco le varían, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, entonces, vamos a ver, entonces, el problema, el problema en el que nos situamos es, bueno, tiene que haber resolución, por lo tanto, tiene que haber, al menos de jure, al menos como algo inherente a la naturaleza misma del conocimiento, como algo que es inherente y además de manera consistente a la naturaleza misma del conocimiento, tiene que haber eso que hemos llamado certeza absoluta. Tiene que haber eso que hemos llamado certeza absoluta. Por otra parte, estos señores, los idealistas, son kantianos, en cierta manera. Es decir, que el idealismo viene a continuación de Kant y viene como consecuencia de que estos señores han leído a Kant, precisamente. Han leído antes otras cosas, pero han empezado a ser filósofos en el momento en que leyeron a Kant, ¿no? ¿De acuerdo? Ha sido Kant quien los ha convertido en filósofos, ¿no? Ha sido la problemática de Kant la que los ha convertido en filósofos. Por lo tanto, eso de tiene que haber certeza absoluta, y tiene que haber certeza absoluta, pues habrá que arreglarlo desde Kant, habrá que arreglarlo desde Kant mismo. Y en Kant, ¿qué pasaba con la certeza absoluta? Bueno, no había certeza absoluta de contenido alguno, decíamos, porque lo único absolutamente cierto, lo único que no es contingente es la forma, ¿no? ¿De acuerdo? Lo único que no es contingente es la forma. Por lo tanto, eso ya lo adelantábamos ayer, lo que habrá que hacer, según el idealista, es que eso que en Kant no era más que la forma, pase a ser el contenido. Es decir, que la forma se trague el contenido, ¿no? ¿De acuerdo? Es decir, que la forma, como decíamos ayer, genere el contenido, ¿no? ¿De acuerdo? Que la forma genere el contenido, que es justamente lo que ya no puede ocurrir. Es lo que ayer llamábamos la finitud kantiana, ¿no? Eso de que la forma es, por así decir, estéril. Estéril en el sentido de que no genera contenidos, ¿no? ¿De acuerdo? De que no genera contenidos. Aquello que decíamos de que la ética, el principio de la ética autónoma no me dice qué tengo que hacer. Solamente es un principio de análisis crítico, pero no genera normas, no genera máximas, ¿no? Las máximas son contingentes, ¿no? Y en el terreno cognoscitivo lo mismo, es decir, el contenido de la física es empírico, irremediablemente empírico para Kant. Lo que es a priori son simplemente unas condiciones que algo tiene que cumplir para que pueda ser tomado en serio como física, ¿no? Pero no el contenido de la física, que siempre es empírico. Bueno, pues esto para el idealista de alguna manera tendrá que superarse, es decir, la forma tendrá que convertirse en genética. La forma tendrá que convertirse en genética. Bueno, hacemos la pausa entonces.